Bien, bienvenidos, ¿cierto? A todos. Vamos a comenzar entonces con el estudio del día de hoy. Vamos entonces, ¿cierto? A lo que nos convoca. Como cada sábado, ¿cierto? Ya hemos estudiado por varios meses este libro, El Misterio de la Profecía. Estamos llegando ya casi al final, ¿sí? Lo bueno es que ustedes, ¿cierto? Si se perdieron algún capítulo, quieren repetir alguna enseñanza, no hay ningún problema. Pueden en la misma página de Facebook, yo les voy a enviar, ¿cierto? El link a quienes están acá en el Zoom. Y bueno, si tú me estás mirando, ¿cierto? Desde Facebook, porque tú ya tienes, ¿cierto? Mi perfil de Facebook, puedes ver estos videos a través, ¿cierto? Del perfil. Está todo grabado. Y si quieres profundizar más, por supuesto, la idea es que tú puedas adquirir también el libro El Misterio de la Profecía. Así como muchas personas que están acá ya lo tienen, que también así tú lo puedas comprar o también, si te gustó, Ya, lo puedas comprar para regalárselo a de otra persona, Santiago. ¿sí? ¿Les parece? Así que eso, cierto, es la invitación a que ustedes puedan también compartir. Este es un muy buen material ahora que estamos viviendo estos tiempos angustiantes, que podamos compartirlos con amigos, familiares, y así también podemos hacerle llegar, cierto, un buen material para que ellos también puedan estudiar la Biblia, ¿ya? Comenzamos entonces, hoy día nos convoca este estudio, ¿cierto? Y ya vamos en el capítulo número 18, ya que se titula ¿Mil errores vale más que una verdad? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, quiero escuchar la opinión de ustedes. Abran su micrófono y ¿qué dicen? ¿Mil errores valen más que una verdad? ¿O puede uno compensar una verdad, un acto bueno con miles de actos malos? ¿Qué piensan ustedes? Quiero escucharlos. ¿Qué dicen? ¿Será que si nosotros cometemos miles de equivocaciones, errores, pero con un poquito, ¿cierto? Un peñico, ¿cierto? De verdad, podamos compensar eso? Acá, por ejemplo, en el chat, ¿cierto? Dicen que no. Muy bien. Vamos entonces con el estudio. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a esto, ¿ya? Bueno, pues como ya hemos estudiado, ¿cierto? Ya hemos visto el libro de Apocalipsis. Es un libro muy importante, especialmente para estos tiempos, para los tiempos finales. El libro de Apocalipsis, ¿cierto? Es un libro que se escribió en un tiempo de crisis donde la iglesia estaba pasando por momentos difíciles, por momentos angustiosos y por momentos difíciles donde pareciera como que el cristianismo se iba a caer, ¿cierto? Que iban a perecer, ¿cierto? Los cristianos porque estaban siendo perseguidos, porque estaban siendo asesinados. Pero allí el Señor se revela y a través de su siervo, ¿cierto? Su discípulo amado Juan, él muestra este libro, le muestra diferentes visiones y le da la orden para que él lo escriba y así también lo pueda compartir con las personas, ¿ya? Entonces, esa es la invitación, ¿cierto? Que nos hace, ¿cierto, señores? Que ahora que estamos pasando por momentos angustiosos, volvamos a su palabra y estudiamos especialmente estos libros, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, ¿no? Y que este libro, ¿cierto?, nos va mostrando los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Vemos que se han cumplido varias profecías y el Señor tiene acá mensajes para el día de hoy, ¿sí? Para que nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir antes de que Jesús venga y para que nosotros nos podamos preparar. Entonces, en Apocalipsis aparece una visión bien interesante, que es una visión que está casi al medio del libro de Apocalipsis y que marca un antes y un después y que va mostrando, ¿cierto?, la gran guerra en la cual todos nosotros estamos involucrados, que es la guerra entre el bien y el mal. Y acá, ¿cierto?, se muestra a través de visiones, a través de imágenes, ¿cierto?, a Juan, y él las escribe y nosotros las podemos estudiar. Entonces, debemos entender que el libro de Apocalipsis también tiene ciertos códigos, ¿ya? Tiene, ¿cierto?, una forma de expresarse, ¿cierto? Una forma un poco literaria, lírica, ¿cierto? Bien, bien rica, eh, y que también es especial, ¿no? Porque hay que estudiarlo, no sirve leer el libro de Apocalipsis, hay que estudiarlo. Al igual así con toda la Biblia, ¿ya? Porque de esta manera, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros estudiemos, que escudriñemos las escrituras y que también vayamos comparando, vayamos, ¿cierto?, viendo los textos y así también nosotros podamos conocer realmente la verdad, ¿ya? Porque no es tan fácil, ¿no? La verdad, bueno, están todos nosotros la tenemos, ¿cierto?, en nuestra mano, todos tenemos, ¿cierto?, una Biblia, pero para poder comprenderla hay que estudiarla, ¿ya? Y el Señor también nos da la promesa, ¿cierto?, de que Él nos va a acompañar con su Santo Espíritu para que podamos comprenderla de mejor manera. Entonces, en Apocalipsis aparece, ¿cierto?, esta visión, una visión donde aparece, ¿cierto?, una mujer que es perseguida por un dragón y que está embarazada y que tiene un hijo. Y esta visión, ¿cierto?, uno la encuentra terrible, algo macabro, pero eso, ¿cierto?, es lo que está ocurriendo hoy en día, la gran persecución, ¿cierto?, y esta lucha entre el dragón y la mujer, ¿no? Que la mujer representa, ¿cierto?, algo muy específico. Y lo vamos a ver. Este capítulo, ¿cierto?, el estudio del día de hoy, se va a enfrascar, ¿cierto?, solamente en la mujer, ¿sí? En la mujer. Y vamos a ver, ¿cierto?, la característica y tendencia que tiene, ¿cierto?, la mujer en la Biblia, ¿ya? Entonces, vamos para allá.
Vamos, ¿cierto? En Apocalipsis, ¿cierto? 17, ¿cierto? Que aparece, ¿cierto? Esta mujer también en Apocalipsis 12. Y miren, en Jeremías 6, versículo 2, Dios dice lo siguiente: voy a destruir a la bella y delicada hija de Sión. Miren qué interesante. Sión, recuerden que era la montaña, ¿cierto? Donde estaba posada Jerusalén. Era un monte grande. Si uno va, ¿cierto? Para allá se va a dar cuenta de que Jerusalén está, ¿cierto? En una gran altura sobre el nivel del mar. Sí, está prácticamente en un cerro grande. Ahí está sentado, ¿cierto? Jerusalén. Sión, que es aquel cerro, ¿cierto? Aquel monte, es donde, ¿cierto? Estaba el pueblo de Israel. Y Dios se dirige, ¿cierto? A su pueblo de esta manera. Hace una profecía, obviamente, pero miren cómo trata, ¿no? A su pueblo, a sus hijos que vivían allá, ¿cierto? Dice: voy a destruir a la bella y delicada hija de Sión. Interesante, ¿no? Lo llama, ¿cierto? Al pueblo, ¿cierto? Judío, al pueblo de Israel, ¿cierto? Quienes estaban en los alrededores, los pequeños pueblos, ¿cierto? Que estaban bajo las faldas, ¿cierto? O en otro lado, ¿cierto? Del monte, los llama las hijas de Sión. Porque Sión, ¿cierto? Era la gran montaña donde estaba Jerusalén, donde estaba, ¿cierto? El pueblo de Israel. Pero todos los otros, las otras tribus, por ejemplo, la tribu de Benjamín, la tribu de Neftalí, ¿cierto? Que las tribus y media, ¿cierto? Que se habían separado, que estaban un poquito más abajo, que estaban ya en un terreno más baldío, ¿cierto? Más plano, son llamadas, ¿cierto? Las hijas de Sión, ¿no? Y esa fue la gran guerra que hubo, ¿cierto? Entre Judea, ¿cierto? Y Jerusalén, el rey del norte contra el rey del sur, y ahí se dividieron los territorios, los terrenos. Es una historia que nosotros ya hemos estudiado, conocido, pero Dios llama de esta manera, ¿no? A los hijos que salen de Jerusalén, a los que salen de Sión, les llama las hijas de Sión. Entonces, Dios siempre compara, ¿cierto?, a la iglesia, a su pueblo, como una mujer, ¿ya? Y esto tiene una trascendencia muy importante para el estudio de hoy. Seguimos avanzando. Acá podemos ver la visión que les mencionaba yo, ¿cierto? Apocalipsis 12, versículo 1 dice lo siguiente: pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza, ¿cierto? Llevaba una corona con dos estrellas. Sí, como la imagen que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Juan de repente ve esta imagen, ve esta visión, y acá la ve, ¿no? Ve, ¿cierto? Se le presenta esta imagen y él ve una mujer vestida como el sol, ¿cierto? Resplandeciente, con la luna, ¿cierto? En sus pies y con una corona de dos estrellas. Esta imagen que vemos acá, ¿cierto? Para ya en honor al tiempo podemos ver que es la iglesia verdadera, ¿cierto? La iglesia de Cristo. Esta mujer que vemos acá es el pueblo de Israel, ¿sí? Y Jesús es el esposo, esta es la novia, ¿cierto? Preparada, esta es la mujer, ¿cierto? Que Cristo viene a buscar, y acá, ¿cierto? Está esta mujer con unas características bien importantes. Ustedes pueden verla ahí, hermosa, preciosa, ¿cierto? Vestida del sol, o sea, brillante, pura, decente, ¿cierto? Eh, brillaba no tan solamente por sí, sino que como tenía la luna bajo sus pies, ustedes saben, la luna, ¿cierto? Tiene un polvo especial, ¿no? El polvo que tiene refracta la luz, y es por eso, ¿cierto?, que pareciese como si la luna fuera una lámpara, pero en realidad la luna simplemente es un espejo que está reflejando la luz del sol. Y es por eso que muchas personas no creen, ¿cierto?, lo que fue el alunizaje a la luna, porque había mucha iluminación, etcétera, pensaban que era un estudio, como estaba tan bien iluminado, y es prácticamente por eso. Uno va a la luna y allá se va a encontrar todo iluminado, pareciese como si fuese día, como si hubiera luces en el suelo, porque la luna, ¿cierto?, refleja la luz del sol. Entonces, esta mujer, ¿cierto?, está sentada, ¿cierto?, está sentada sobre la luna, que refleja la luz del sol, y el sol, ¿cierto?, de justicia, que en ese es Cristo, por supuesto, ¿no? De una forma figurativa. Y en su cabeza llevaba dos estrellas, que puede representar tanto al pueblo de Israel, ¿cierto?, a los 12 apóstoles, a la iglesia verdadera, como también a las 12 tribus de Israel que había en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces era una representación de la iglesia global, la iglesia pura, verdadera, ¿cierto?, de Dios. Pero no solamente aparece eso, sino que después aparece otra imagen, aparece una imagen de una bestia tremenda, horrible, como tratan de graficarla acá. Entonces, dice el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira, ¿cierto?, contra la mujer. Aparece este dragón con varias cabezas, un dragón escarlata que también se nos menciona en el mismo capítulo, que es Satanás, el diablo, la serpiente antigua que engaña al mundo, que está persiguiendo a la mujer, quiere comerse a su hijo porque esta mujer además estaba embarazada, porque iba, ¿cierto?, a dar a luz a Jesús, ¿no? Recuerden que Jesús nació dentro del pueblo de Israel, fue un israelita, ¿cierto?, fue un judío, y Satanás quiso devorarlo, quiso hacerlo caer, quiso matarlo en varias ocasiones, ¿ya? Pero obviamente, ¿cierto?, se le escapó de las manos, ¿cierto? Ahora ascendió al cielo y está allá. Pero no conforme con eso, el dragón, ¿qué es lo que hace? Dice acá: se llenó contra ira de la mujer,
se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya lo estudiamos esto, pero es importante volver a recalcarlo. Al no poder vencer a Cristo, ¿cierto? Al bebé, ¿cierto? Al hijo de la mujer, ¿qué es lo que hace el dragón? Ahora se embaraña, ¿cierto? Y se va en contra de la mujer, o sea, de la iglesia, y contra sus hijos, ¿ya? Y estos hijos, los descendientes de la mujer, el pueblo verdadero, ¿cierto? El pueblo remanente, el pueblo del fin, la iglesia verdadera, tiene esta característica. Los cristianos tienen estas dos características, que obedecen o guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Ya tuvimos un estudio anterior donde vimos esto, pero es importante también recalcarlo, ¿ya? Para que lo consideren. El dragón fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿ya? No solamente eso, sino que también esta bestia, ¿cierto? Aparece en otra visión, ¿cierto? Y aparece otra mujer. Vimos que apareció ya una mujer pura, sincera, ¿cierto? Bonita, bella, reflejando, ¿cierto? La luz del sol, brillante, representando la iglesia, luchando, ¿cierto? Contra el dragón, pero en unos capítulos más adelante, específicamente en el capítulo 17 de Apocalipsis, aparece otra mujer, pero esta mujer es completamente antagonista, es contraria, ¿cierto? A la mujer que se nos presentó al principio. Y es una mujer, dice ahí, ¿cierto? Ramera. Apocalipsis, ¿cierto? 17 dice que aparece la gran ramera, ¿no? Que está sentada, ¿cierto? Sobre otra bestia que tiene varias cabezas y también es escarlata. Ya, entonces vamos a ver qué otras características tiene esta mujer, ¿no? Apocalipsis 17, versículo 1 al 2 dice, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Y acá aparece, cierto, esta mujer, completamente diferente. Primero apareció una mujer pura, sincera, bonita, y aparece una mujer prostituta, una mujer borracha, ¿cierto? Que hace beber a todos los habitantes de la tierra de su índole sexual, engaña, ¿cierto?, a los reyes de la tierra, ¿cierto? Y está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? ¿Qué se refiere a eso? Más adelante el mismo libro de Apocalipsis, ¿cierto? Se nos va interpretando a sí mismo, ¿cierto? Y va explicando que esas muchas aguas representan mucha gente, o sea que hay mucha gente detrás de esta ramera, hay muchas personas que le siguen y tiene el control sobre mucho pueblo, ¿ya? Ha adulterado, ¿cierto? Con ella, ¿cierto? Han tenido relaciones con ella, ¿cierto? Todos los reyes de la tierra, o sea, todos los príncipes, gobernantes, presidentes han estado involucrados con esta gran ramera, ¿ya? Han estado, ¿cierto?, teniendo relaciones con ella, han sido parte de sus engaños, ¿cierto?, de sus atrocidades, de su embriaguez, y también han bebido, ¿cierto?, de su inmoralidad sexual, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, Apocalipsis 17:15, explica lo que les decía, ¿no? El ángel también me dijo, las muchas aguas que has visto, ¿cierto?, donde está sentada la ramera, son una multitud de pueblos, naciones y lenguas. Interesante, vayan acordándose, si es que ustedes pueden, por favor, escriban todas las características que les vamos dando, porque después vamos a ver nuestra interpretación, ¿no? ¿Quién es esta ramera, ¿cierto?, en nuestros tiempos actuales? ¿A quién representa, ¿no? ¿Cómo se cumple esta profecía? ¿Ya? ¿Qué más? Se nos dice ahí Apocalipsis 17:3, usted lo puede leer, ¿cierto? Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aparece, ¿cierto?, esta imagen, como tratan de representarla, ¿cierto? 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya? Vayan escribiendo esos números. ¿Qué más? Apocalipsis 17, versículo 4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Ya? ¿En qué lugares podemos nosotros encontrar esos colores? ¿Qué denominación ocupa esos colores, cierto? Para su gente, para sus líderes. También portaba adornos de oro. Mira qué interesante, estaba llena de oro, ¿no? Llena de oro. El oro, ¿cierto? Representaba en la Biblia, ¿cierto? Como uno de los metales más valiosos, más preciosos que hay, ¿no? Con ellos se intercambiaban y era, ¿cierto?, lo máximo que uno podía alcanzar, la moneda de oro, ese dinero, ¿no? Y aparte tenía piedras preciosas y perlas, estaba toda adornada, imagínense. Una mujer toda adornada, una prostituta, ¿cierto? Vestida de púrpura, escarlata, llena de oro, ¿cierto? Piedras preciosas, perlas, ¿cierto? Y además en su mano tenía una copa de oro. ¿Y qué es lo que tenía en la copa? De oro, ¿cierto? Dice acá, la cual rebosaba cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. O sea, puras atrocidades, ¿cierto? Puras cosas de índole sexual, ¿cierto? Pecados. Y eso es de lo que se alimentaba, ¿no? Lo que bebía. Estaba ebria de tanto, ¿cierto?, beber esto. ¿Ya? Vayan anotando esta característica. ¿Qué más?
Apocalipsis 17:9 nos dice, ¿cierto? ¿Qué representa esta bestia? ¿Por qué tiene 7 cabezas? Dice, aquí se verá, ¿cierto? La mente del que tenga sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Qué poder político, qué institución está sobre 7 montes? Sobre 7, ¿cierto? Columnas, montañas. Más adelante lo vamos a ver. Vayan anotando todo esto. Apocalipsis 17:5 nos dice lo siguiente. Eh, en su frente tenía un nombre escrito, ¿cierto? Tenía escrito algo. Y decía, ¿cierto? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, no tenía, ¿cierto? Tenía un tatuaje, ¿cierto? En su frente. Y vemos que no es una imagen muy agradable de ver, ¿no? ¿Cierto? No es algo muy bonito. Esta ramera contrasta mucho al pueblo de Dios, contrasta mucho, ¿cierto? La imagen que se presenta al principio. Y es lo que dice la Biblia, ¿no? De esta manera se representa. Es una mujer, ¿cierto? Que no está pura sexualmente, es una mujer, ¿cierto? Que tiene relaciones por había y por doquier, que engaña a la gente, ¿cierto? Y que hace a todo el mundo, ¿cierto? A ser partícipe de su inmundicia, de sus pecados, ¿ya? Vamos viendo las características que tiene y acá, ¿cierto? Se menciona a Babilonia. ¿En qué otra parte se menciona, ¿cierto? A Babilonia? Bueno, pues en Génesis. En Génesis, ¿cierto? Se menciona, ¿cierto? Ahí cuando fue la Torre de Babel. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? El versículo dice, por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra, ¿no? Eh, el nombre Babel, ¿cierto? Ya está desde un principio, ¿no? Podemos ver desde que en un comienzo, desde un principio, eh, el pueblo, ¿cierto? El pueblo quiere ir en contra de Dios y Babilonia fue una de las primeras rebeldías que hubo, ¿cierto? Uno de los primeros golpes de Estado, ¿cierto? Como ustedes quieren llamarle, ¿cierto? Donde los hombres se enfrentaron a Dios, quisieron, ¿cierto? Ir en contra de él. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Se juntaron entre sí y se pusieron de acuerdo, pero no para hacer algo bueno, sino para hacer algo malo. Ya no querían estar bajo el gobierno de Dios, entonces ellos mismos querían subir a los cielos, crear, ¿cierto? Un gran edificio, ¿cierto? Como el Costanera Center, algo grande así, para poder alcanzar el cielo y salir de esta tierra. O sea, querían por su propia cuenta salir de esta tierra, ¿cierto? Y alcanzar los cielos, llegar, ¿cierto? Donde estaba Dios y quizás hacer un golpe de Estado allí. Eh, obviamente, ¿cierto? Todos los deseos que tenían esta gente después del diluvio, ¿cierto? Era mala, pecaminosa, ¿cierto? Eh, entonces, ellos construyeron este gran edificio queriendo alcanzar, ¿cierto? El cielo. Pero obviamente esto no tuvo la aprobación de Dios porque se habían juntado, ¿cierto? Solamente para hacer el mal. Eh, entonces, aquí como dice Génesis 11:9, Dios baja, ¿cierto? El Señor confunde el lenguaje de la tierra y ahí es donde aparecen, ¿cierto? Las diferentes eh, se escucha, ¿no? Ustedes me dicen si se escucha bien, me están diciendo que se escucha un poco bajo. Se escucha bajo, me dicen. ¿Ustedes me confirman? No, está bien, Ah, ya, está perfecto. bien. Gracias. Ustedes me dicen cualquier cosa. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Baja y confunde las lenguas, los idiomas de las personas para que así no se puedan volver a poner de acuerdo. Y es por eso que hoy día tenemos tantos idiomas, cientos de idiomas, ¿cierto? Diferentes entre sí, algunos más difíciles que otros, ¿no? Complicados. Y es allí, ¿cierto? Donde se escucha, ¿cierto? Donde se comienza este tema de la diferencia de los lenguajes, los idiomas. ¿Ya? Y es allí donde de manera obligatoria los hombres tuvieron que esparcirse, ¿ya? Si hoy día todos habláramos el mismo idioma, si viviésemos en el mismo lugar, ¿cierto? Imagínense, ¿no? Estas diferentes ideas, ideologías, ¿cierto? Pensamientos extraños que hay, podrían divulgarse de forma más rápida y sería todo un caos, ¿no? Se podrían poner de acuerdo diferentes países entre sí y llegar a los mismos acuerdos, a hacer las mismas cosas, sería terrible. Entonces, de esta manera Dios obliga a que haya una confusión obligatoria para que la gente, ¿cierto?, se divida. Y es por eso, ¿cierto?, que le da este nombre, ¿no? Génesis 11:9 dice ahí, ¿cierto? Babel, perdón, sí, está mal escrito ahí, Babel, que significa confusión. O sea, Babilonia, ¿cierto? La ciudad que viene más adelante, ¿cierto? Y que viene con estas mismas raíces, tiene la misma característica, ¿no? Esta ramera, ¿cierto? Tiene el nombre de Babilonia, o sea que es confusión, que es la central, ¿cierto? Trata de reunir, ¿cierto? A toda la gente, a todas las aguas, a las personas para que también puedan beber de su vino de fornicación y que también, ¿cierto? Vayan a acompañarle, ¿cierto? En la perdición que va a tener. Y entonces, ¿cómo vemos esto? Miren, esta ramera que se está mencionando acá, este poder religioso, poder político, nace de una gran confusión.
Y una gran confusión que tienen varios cristianos, ¿cierto? Y una iglesia en especial es la que aparece en Mateo 16, 18, ¿no? Jesús está pasando, ¿cierto? Junto a Pedro y sus discípulos, ¿cierto? Estaba pasando por allí. Y de repente tiene un diálogo con Pedro y le dice, mira, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Y muchas personas, ¿cierto?, interpretan esto de mala manera. Recuerden que en el idioma original, en el griego, no habían tildes, no habían comas, no habían puntos suspensivos, sino que uno escribía, 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 y según el mismo contexto, las palabras eran tan detalladas que esta misma, ¿cierto?, se nos iban implicando quién era el sujeto, no era necesario mucho los artículos porque las palabras iban modificándose, ¿cierto?, según el sujeto, según, ¿cierto?, si era singular o plural. Entonces, después se añadieron las comas, los puntos, todo eso, ¿ya? Entonces acá uno puede pensar, si lo lee de forma rápida, como que Jesús está queriendo decirle a Pedro, ¿cierto?, que sobre él, ¿cierto?, quería fundar la iglesia. Incluso el nombre, ¿cierto?, Pedro en griego es Petros, que significa piedra, ¿cierto? Pensaron que podría ser, ¿cierto?, referente a eso, ¿no? Como Pedro, ¿cierto?, es piedra, sobre él, ¿cierto?, se está refiriendo acerca de que él es la roca sobre la cual se edificaría su iglesia. Pero Petros es muy diferente, ¿cierto?, a roca, ¿no? Piedra es muy diferente a roca. Jesús, ¿cierto?, más adelante, ¿cierto?, se menciona y los apóstoles dicen que Jesús es la roca principal, el fundamento de los apóstoles. Sobre él, ¿cierto?, es la piedra de ángulo sobre la cual fundan la iglesia y también sobre la cual van fundando sus enseñanzas. Por lo cual, ¿cierto?, se descarta eso. Pero muchas personas, ¿cierto?, creyendo en esto, dando esta mala interpretación, lo toman pensando de que Pedro, ¿cierto?, es ahora el líder de la iglesia y no Jesús, ¿ya? Que Jesús de una cierta manera le pasa, ¿cierto?, la batuta, le pasa el cetro, le pasa, ¿cierto?, el liderazgo a Pedro para que él dirija la iglesia. Y aquí hay un problema. ¿Qué pasa si un hombre dirige la iglesia? El hombre, ¿cierto?, tiene pecado, ¿cierto? El hombre por su naturaleza, ¿cierto?, se equivoca. Entonces, si el hombre dirige una empresa, dirige, ¿cierto?, una institución, esta empresa en algún momento se puede caer, se puede fallar, ¿cierto?, puede irse a la quiebra, ¿sí? Y si nosotros confiamos y creemos que la iglesia está dirigida realmente por los hombres, estamos perdidos, porque los hombres también están perdidos. La única forma de nosotros estar firmes, estar realmente salvos y entregados, ¿cierto? Es confiando en que nosotros somos dirigidos por el Señor, del que Él es el líder de la iglesia cristiana, que Él es, ¿cierto?, es nuestro guía mayor, nuestro capitán, nuestro dirigente, nuestro cierto pastor, ¿ya? Y esta iglesia a la cual le refiero, ¿cierto?, este poder político del que estamos hablando, esta gran ramera, tuvo esta confusión. Y es lo que enseña, ¿no?, de que un hombre es quien dirige, ¿cierto?, la iglesia. Más adelante lo vamos a ver. Acá en Colosenses 1:18 está lo que le mencionaba, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿cierto? Él es el principio, el primogénito de todos los muertos, para tener la preeminencia en todo. O sea, Jesús es el inicio y el final, el principio y el final, el alfa y el omega, ¿cierto? Es el centro y la totalidad de la iglesia. Él es quien la dirige, ¿cierto? Quien la ordena, quien la cuida también. Ya no un hombre, sino que Dios mismo, ¿cierto? Que es Dios encarnado, ¿cierto? Quien dirige a su propia iglesia. Y como les mencionaba, Babilonia, recuerden, ¿cierto? Babilonia, ¿qué características tenía Babilonia? A ver si me pueden mencionar o comentar. Babilonia, ya lo estudiamos, era un gran pueblo, ¿cierto? Una gran ciudad. Ya sabemos que su nombre significa confusión. ¿Qué es lo que se hacía allí? Se adoraban, ¿cierto?, a los animales, por ejemplo, el león, que era, ¿cierto?, el animal, ¿cierto?, de la ciudad. Y era muy común por las plazas, por las calles, encontrarse con leones bañados en oro. Ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Ya lo vimos anteriormente, en el Museo del Louvre, en Francia, ¿cierto? Está en París, está, ¿cierto?, la muralla, ¿cierto?, en Nabucodonosor, que aparece, ¿cierto?, una gran muralla azulina, ¿cierto? Eh, ya aparece, ¿cierto?, un dragón en un hermoso diseño 3D, sale, ¿cierto?, así, gigante, casi de 3 metros, de oro, ya mostrando de que ellos adoraban al león, ¿cierto? Y que, ¿cierto?, le rendían culto. Marduk, estaba el templo principal de Marduk, habían diferentes centros donde hacían fiestas y estas fiestas siempre terminaban en orgías, ¿cierto?, en relaciones sexuales, en alborotos, en peleas, en muertes, en alcohol y muchas otras cosas, ¿no? Entonces Babilonia, a pesar de que era potente, de que era una gran potencia mundial en aquel entonces, era el primer gran imperio, ¿no?, que se menciona en la profecía de Daniel, tenía una gran enseñanza, era rico,
no era realmente cierto el pueblo escogido. Muchas personas pensaban de que este era el pueblo que iba a gobernar a todo el mundo por el poder que tenía, por sus enseñanzas, por todo lo que es el estudio de la astronomía, de los animales, la apreciación hacia la naturaleza, pero ellos no eran el pueblo verdadero de Dios, sino que era el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, a pesar de que su población era mucho mayor que la del pueblo de Israel, que tenía mucho más dinero, que tenían cierto, mucho más poder, ellos no eran el pueblo que Dios aprobaba, sino que eran un pueblo pagano, que sus enseñanzas, sus doctrinas, ¿cierto? Y sus prácticas estaban lejos de lo que Dios aprobaba. De la misma manera, ¿cierto? Esta gran ramera, esta gran ciudad, este gran pueblo, esta gran iglesia, institución que aparece, ¿cierto? En Apocalipsis 17, que estamos estudiando esta gran ramera, de la misma manera. Tiene gran poder, tiene una gran enseñanza, pero no es aprobada por Dios. ¿Ya? Es un reflejo de esto. ¿Y en qué podemos ver esto? Miren, siempre han habido problemas, ¿cierto?, entre los cristianos en diferentes iglesias y denominaciones con el tema de los mandamientos, ¿no? Nosotros como iglesia adventista creemos que los mandamientos tienen que ser guardados, ¿cierto? Y tienen que respetarse, y que tienen que cumplirse. Éxodo 20, versículo 4 al 5 dice lo siguiente: no te harás imagen alguna, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás ante ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, ¿cierto? Tu Dios, el Señor, fuerte y celoso. Yo visito, ¿cierto?, los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. O sea, aquí Dios es enfático, ¿no? En uno de sus primeros mandamientos de que no hay que inclinarse, ¿cierto?, ante imágenes, no hay que adorarlas, no hay que apreciarlas, ¿cierto? No hay que hacerse figuras de nada de lo que está debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni en el cielo. Es un error de eso de lo que muchas personas hacen, de que toman esculturas del hombre, ¿cierto? Y la empiezan a apreciar y ven la hermosura del hombre. Claro, el hombre es hermoso, ¿cierto? Pero ya al punto de adorar imágenes, de tener, ¿cierto?, estos santitos, esas cosas, ¿cierto? Es algo que obviamente Dios no aprueba. Y esta iglesia de la cual le hablo, ¿cierto? Este imperio, quitó ese mandamiento de sus propias leyes, ¿no? Hizo sus propios 10 mandamientos y quitando esta ley. ¿Qué más? Ezequiel 8, versículo 13 al 14 dice: luego me dijo, sigue mirando y vas a ver las cosas más repugnantes que estos hacen. Entonces me llevó a la entrada de la puerta del templo del Señor, la que está al norte, y allí vi unas mujeres sentadas, las cuales lloraban por el dios Tamuz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ezequiel ve esta visión, ¿cierto? En Ezequiel 8 y muchas otras visiones de apostasía del pueblo de Israel, que ellos mismos dentro del mismo templo, dentro del mismo pueblo de Israel, ellos adoraban a otros dioses. En vez de adorar a Dios, en el templo iban y adoraban al sol, o adoraban a Tamuz, que Tamuz en sí es el sol, ¿cierto? Es uno de los dioses de Babilonia, de los imperios, ¿cierto?, sumerios, ya que supuestamente, ¿cierto?, el rey se había encarnado en el sol y es por eso que ellos adoraban, ¿cierto?, a Tamuz, dirigiéndose hacia el sol. En cambio, en el templo, en el tabernáculo, ¿cierto?, recuerden que siempre el tabernáculo estaba dando la espalda al sol, para que cuando uno fuese, ¿cierto?, al templo, cuando uno fuese al tabernáculo y ofreciese su sacrificio, le estuviese, ¿cierto?, dando la espalda al sol. Pero acá, dentro del mismo templo, estas mujeres aparecen llorando y adorando, ¿cierto?, al sol y a Tamuz, a un hombre, ¿cierto?, bestia, mitad hombre, mitad bestia, mitad Dios. Ese es Tamuz, ¿ya? Y vemos, ¿cierto?, que ya casi ni se cumplen los mandamientos. Como iglesia pedimos, ¿cierto?, y respetamos los mandamientos y hacemos que la gente los cumpla, pero esta iglesia, ¿cierto?, es más liberal. Hoy día está mucho eso de que la gente va a la iglesia y de repente no le gusta el sermón, no le gusta el pastor, las personas que hay. Muy fácil, dicen, me voy a ir a otra iglesia donde no me puedan juzgar, donde no me hablen mal, ¿cierto? Y aquí estoy cómoda, no tengo que dar tanto dinero, ¿cierto? Doy una menor parte, vengo cuando quiero, yo no tengo que rendirles cuenta a nadie, sino que vengo, escucho, ¿cierto? Abro un poco la Biblia y después listo, me voy a la casa, salvo, siempre salvo, ¿sí o no? Eso es lo que ocurre hoy en día. Y una de las cosas importantes que Dios dejó para su pueblo, que son los 10 mandamientos, este imperio, este poder, no lo está siguiendo, no lo está guardando. ¿Ya? Con todas estas características, ya vamos viendo que hay varias características, ¿cierto?, que nos van mostrando quién es esta ramera, quién es esta prostituta, quién es esta iglesia, ¿cierto?, falsa, quién es este poder religioso, ¿cierto?, que engaña al mundo, ¿cierto?, que comete abominaciones. Y yo no sé si ustedes quieren realmente saberlo, yo tengo la respuesta, pero si ustedes no quieren saberlo, si todavía no están preparados, pueden, sin miedo, ¿cierto? Se pueden retirar o pueden ustedes mismos después descubrirlo, ¿cierto? Pero ahora quiero saber si realmente ustedes quieren saberlo, ¿no? Porque esa es la idea, queremos revelar cuál es el misterio, quién es esta ramera, quién es este poder que engaña al mundo entero, quién es esta mujer que se sienta sobre estos 7 montes y que da de beber
del vino de su fornicación, de sus pecados a todos los reyes y que los engañe, y que tiene mucha gente detrás de ellos, para obviamente no caer, ¿cierto?, dentro de sus engaños, ¿no? Si ustedes quieren saber eso, bueno, pues acá está la respuesta. Hay un poder, un pueblo, tanto religioso como político, ¿cierto?, que hizo muchas atrocidades a través de la historia, a través de los años. Y algo que nos critican mucho a nosotros, los cristianos en general, nos meten a todos en una bolsa, es el tema de lo siguiente, ¿no? De que, obviamente, bueno, nosotros tratamos de enseñar, ¿cierto?, las enseñanzas de Jesús, pero esta iglesia, ¿cierto?, dejó de enseñar, ¿cierto?, lo que el Señor Jesús enseñaba, y ahora empiezan a enseñar sus propias leyes de hombre, ¿ya? Y este tema, ¿cierto?, que ellos lo juzgan y ven mucho, y es por eso que muchas personas hoy día le tienen un temor, cierto recelo a la iglesia, es por lo siguiente. No soy, cierto, el cordero por donde quiera que va, ¿cierto? Y es por lo siguiente, por el tema de Inquisición, ¿sí o no? Muchas veces ustedes han estado hablando con alguna persona y le dicen, pero si la iglesia mató tantas personas, quemó a personas vivas, apedreó a familias, eh, quemaron, ¿cierto?, personas diciéndoles que eran brujas, ¿sí o no? Y bueno, la Inquisición, por supuesto, fue algo terrible. La Inquisición fue uno de los eventos que más trascendió en los años y que mató a millones de personas. Se estima, ¿cierto?, según registros, según lo que se tiene escrito, que la Inquisición, este modelo, ¿cierto?, esta práctica, mató a casi 6.000 millones de personas. O sea, 6 millones de personas, perdón, en Europa. Solamente en la parte baja de Europa, ¿cierto? Y eso es mucho. Ningún otro grupo terrorista o no sé, asesino en serie ha matado a tantas personas. Pero bueno, pues este grupo, la Inquisición, lo hizo, haciendo diferentes tormentos, asesinando a personas que no pensaban igual que ellos o que no se querían someter a su poder. Vemos, ¿cierto?, en terribles cosas, ¿cierto?, que ellos hacían, incluso en el nombre de Dios, y es por eso que muchas personas hoy día tienen recelo a la iglesia, ¿cierto?, o tienen miedo, ¿cierto?, de Dios, porque tienen una imagen, ¿cierto?, eh, eh, turbia de Dios, ¿no?, producto de esto. A la gente, como pueden ver acá, ¿cierto?, la, las crucificaban, ¿cierto?, o si no las crucificaban al revés, y como porque aparece, por ejemplo, acá en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Acá esta persona, como estaba crucificada al revés, toda la sangre, ¿cierto?, de las extremidades se le iba a la cabeza, y eso hacía, ¿cierto?, después que su cabeza explotara, ¿cierto?, que ya se asfixiara con su sangre, con su propia sangre, ¿ya? O de la misma manera, ¿cierto?, quebraban, ¿cierto?, sus huesos. Acá abajo, si es que pueden ver la imagen, ¿qué es lo que hacían? Tomaban aceite hirviendo y lo hacían beber, hacían, ¿cierto?, que bebieran, ¿cierto?, el aceite, se los echaban por las orejas, y eso los quemaba, y era terrible cómo iba bajando el aceite hirviendo, quemándole los órganos, las arterias, todo. Al final la persona moría de forma lenta, terrible. La hoguera también. Colocaban, ¿cierto?, a las mujeres, les colocaban, ¿cierto?, una lanza, ¿cierto?, por la vagina y la dejaban colgada. Entonces el mismo peso de la mujer iba cayendo, entonces la lanza iba atravesando, ¿cierto?, todas sus extremidades, ¿cierto?, su parte interna hacia arriba. No, terrible lo que hicieron, ¿no? Es algo deplorable, ¿no? ¿Qué más hizo este poder? ¿Qué otras características podemos ver que tiene? Que utilizaron las imágenes. Ustedes pueden ver y creen que esto es quizás es Roma, que quizás es Grecia, pero lo que ven acá, esta imagen que ven acá, con esta espada, este es Pablo. Esta es una imagen de Pablo, se parece a Pablo en la Biblia, no mucho, ¿no? Pablo, ¿cierto?, era un hombre, ¿cierto?, que vivía fervorosamente, entregado, no era una persona así. Esta imagen más bien parece Poseidón, como que le cambiaron el tridente por la espada nomás. Y la espada, según ellos, ¿cierto?, dicen que es la palabra de Dios, ¿no? Pero esta imagen, ¿cierto?, más bien parece un dios griego, ¿no? Un dios romano. Y acá, ¿cierto?, está Jesús con otras esculturas. Acá aparece, por ejemplo, Perseo o Hermes, acá Afrodita, pero todo esto, ¿cierto? Ellos dicen, no, es que son los apóstoles. Y es algo muy simple, este poder religioso, esta institución, como les digo, que es lo que hizo, tomó esculturas griegas, romanas, y simplemente les cambió el nombre, nada más. Les cambió quizás algunas imágenes, algunas cosas, para que la gente que era griega, que era romana, siguiera adorando imágenes, pero ahora, ¿cierto?, se convirtiese en el cristianismo, de una manera turbia, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Que ellos prohibieron la Biblia. O sea, este libro que nosotros tenemos en un tiempo estuvo cerrado, estuvo prohibido, tanto así que la gente no lo podía leer. Entonces iban a estos centros, ¿cierto?, a estas congregaciones de esta iglesia, eh, y ¿qué es lo que hacían? Eh, los sermones eran todos en latín, ¿ya? Solamente quienes estudiaban y quienes eran parte, ¿cierto?, de este grupo privilegiado, ¿cierto?, de esta iglesia, de este poder, sabían latín.
y las personas comunes, ¿cierto? No. ¿Ah? Entonces ellos iban a, ¿cierto? A la iglesia y no sabían qué escuchaban, les podían meter cualquier cosa y no podían escuchar la verdad. Las Biblias estaban, ¿cierto? Encasilladas, eran muy caras y solamente aquellas personas que tenían dinero podían tener tiempo, ¿cierto? Para ir a la biblioteca y leerla un rato, que sabía el latín, ¿no? Pero, pero así, de esta manera, ¿cierto? Van ocurriendo, ¿cierto? Estas atrocidades, ¿cierto? Y vemos las prohibiciones, cosas que hacía esta iglesia, ¿no? En vez de compartir la verdad, en vez de, ¿cierto? Impartirla, la prohibía. Y eso fue lo que ocurrió, ¿cierto? También en Europa, en Alemania también, en Inglaterra. Ya este poder, ¿cierto? Prohibió la Biblia. Pisoteó los mandamientos, no solamente eso, sino que también los cambió. Por ejemplo, ¿cierto? El cuarto mandamiento es más largo, más extenso, más importante, lo cambiaron y colocaron cierto otro, y de esta manera, cierto, crearon sus propios 10 mandamientos y se lo llevaron el decálogo, ¿no? Es terrible. Ya con estas características quizás ustedes ya van pensando, imaginándose quién puede ser, ¿no? Acá vemos una imagen de los colores que utiliza, ¿cierto? Con sus catecúmenos, ¿cierto? Con sus libros religiosos. ¿Qué son? Aquí aparecen, ¿no? Aparece, ¿cierto? El color, ¿cierto? Escarlata, ¿cierto? Y púrpura, rojo y escarlata y negro. ¿Ah? Los mismos colores, ¿cierto? Que había mencionado, ¿cierto? La profecía, que tenía, ¿cierto? Que tenían que iba a tener, ¿cierto? Con la cual iba a estar vestida esta ramera, ¿no? Bueno, pues acá podemos ver a los pontífices, ¿cierto? A los curas, a los dirigentes de este movimiento, de esta iglesia, ¿cierto? De este poder, de esta prostituta ramera, hay que llamarlo así, vestidos de esta manera, qué tremendo. ¿Qué más? Está bañada en oro, ¿cierto? Está adornada completamente en oro, esto es algo real, todo lleno de oro, todo lleno de oro. ¿Saben qué? Este poder del cual les hablo tiene tanta riqueza que puede acabar con el hambre en el mundo. Puede, ¿cierto? Si quiere, si es que diese el dinero que tiene, ¿cierto? Guardado, ¿cierto? En sus bolsas, ¿cierto? En sus bóvedas, podría compartirlo con el mundo y podría arreglar toda la crisis económica que hay hoy en día, pero no lo hace. Siento que lo tiene y haciendo un llamado a que la gente también sea buena, pero ellos no lo hacen, ¿sí? Tienen toda la riqueza del mundo y no la comparten. Aquí pueden ver, ¿cierto? Una iglesia adornada completamente en oro. Pura vanidad, ¿no? Y aparte uno tiene que pagar, ¿cierto? Y tiene tanto poder que ya en vez de pedir el diezmo, como lo dice la Biblia, pide solamente el 1%, así que fácil, porque ya acumularon tanta riqueza, robaron tanto, quitaron ciertos poderes cuando ellos luchaban contra los reyes, le quitaron territorios, entonces ya tienen todo el dinero, ¿cierto? Y todo lo que quieren, ¿no? Y bueno, estoy hablando, por supuesto, ¿cierto? De la iglesia católica, si se dan cuenta, la iglesia que está en Roma. Ahí está, el Vaticano. Esta es la iglesia, ¿cierto? Que tiene un montón de adherentes, ¿cierto? Es el movimiento, ¿cierto? Bueno, el movimiento cristiano más grande del mundo, pero eso no significa que se esté en la verdad, que enseñen la verdad. Hay muchas personas que le siguen, que dan, ¿cierto? Su 1%, que hacen sus procesiones, ¿cierto? Su catequesis, pero eso no significa que esté, ¿cierto? Del lado de la verdad o que esté aprobado por Dios, sino que como vemos según la profecía, este poder se ha corrompido, ha dejado, ¿cierto? De ser una mujer pura, ¿cierto? Santa, a corromperse como una ramera, ¿no? Y de emborracharse, ustedes saben, todos los delitos sexuales que han habido y en vez de enjuiciar a las personas, ¿cierto? Como hacen un celibato, los hombres tienen su necesidad, ¿cierto? Dios dijo que el hombre no es bueno que esté solo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace, ¿cierto? Es por eso que hay tanto abusos sexuales, ¿cierto? Abuso de niños, que en vez de admitir, ¿cierto? La verdad, de enjuiciarlos, van cambiando de uno a otro lugar, ¿cierto? Y así encubriendo, ¿cierto? Sus pecados. Y obviamente tienen un líder, tienen a un hombre como líder en vez de Dios, y este supuestamente hombre se hace llamar el vicario de Cristo, o sea, Cristo en la tierra, y que tiene el poder, ¿cierto?, de cambiar la Biblia, de cambiar las leyes, ¿cierto? Tiene más autoridad, ¿cierto?, que Cristo en ciertas ocasiones, ¿ya? Y esta es la gran ramera, ¿cierto? Ustedes ya lo han descubierto, ya lo pueden ver. Todas las características que vimos están acá, en esta iglesia, en este poder, en este imperio, ¿cierto?, en esta religión, ¿ya? En este poder, ¿cierto?, que hace lo malo, ¿cierto?, y que engaña. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia respecto a esto? Ah, y por cierto, los 7 montes que aparecen ahí, ¿cierto? La bestia que tiene 7 cabezas, son los 7 montes sobre los cuales está sentado, ¿cierto? El Vaticano. El Vaticano tiene alrededor 7 montes, justo, precisos. Este lo pueden ver en internet, ahí aparece, ¿cierto? Algunos, pero ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? El Vaticano, aparte que tiene grandes murallas, y es una Babilonia, es muy parecida, ¿cierto? A la imagen de Babilonia que había antes, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Miren, Apocalipsis 18:4 nos dice lo siguiente: oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. ¿Sí? No seáis partícipes de las plagas que caerán sobre ellos. Mis queridos amigos, hermanos, hemos descubierto esta gran verdad,
Quizás nosotros ya hemos salido de Babilonia, o estamos dentro de Babilonia todavía, hemos sido engañados, ¿cierto?, toda nuestra vida y somos parte también de este movimiento, somos parte de esta agua, ¿cierto?, de esta mucha gente que está detrás de esta iglesia. Mi querido amigo, mi querido hermano, yo te quiero invitar a salir del error, de la mentira. El mundo nos miente, nos engaña, nos trata de vender, ¿cierto?, la verdad, ¿cierto?, nos trata de vender, ¿cierto?, la mentira como verdad. Y así es como muchas personas hoy día están engañadas, porque ellos no han estudiado la palabra de Dios. Es fácil engañar a alguien así. Satanás se encarga de eso. Se encarga de hacer programas, de hacer organizaciones, fiestas, todo eso, dentro de un ámbito político, esto religioso, claro, por supuesto, pero sin abrir la Biblia. Y es por eso que muchos cristianos hoy día son engañados y son parte, ¿cierto?, de esta gran Babilonia, son hijas de la ramera, que al final, ¿cierto?, serán perseguidas, ¿cierto?, y serán, ¿cierto?, atormentadas por la misma ira de Dios, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, quizás nosotros ya hemos salido, ¿cierto?, de Babilonia, nos hemos dado cuenta de esto, y no es suficiente con eso, sino que también tenemos que llamar a otras personas a que salgan de allí, de que ellos puedan salir, ¿cierto?, de Babilonia, que no tengan la marca de la bestia, sino que tengan el sello de Dios, que son los 10 mandamientos, y que puedan seguir realmente a Jesús, no a un hombre. Y así, ¿cierto?, podamos esperar todos juntos la venida del Señor, para prepararnos, ¿cierto?, siendo parte de la iglesia verdadera. Y con esto, nuestro mensaje, mis queridos amigos, hermanos, este fue el estudio de hoy. La verdad a veces duele, a veces, ¿cierto?, es difícil de digerir, pero yo solamente digo lo que está en la palabra de Dios, lo que Él nos dice, lo que Él nos quiere enseñar. Así que el Señor los bendiga, ¿cierto? Y gracias por estudiar con nosotros.